El año era 1812. Prusia, Austria y Rusia, que antes eran los enemigos más fuertes de Francia, se aliaron con Francia después de las humillaciones que sufrieron a manos de Napoleón en batallas pasadas. Napoleón había salido victorioso de guerras anteriores, pero aún quedaba su enemigo más terco, el Reino Unido, por lo que Napoleón, que contaba con prácticamente toda Europa de su lado, decidió implementar el bloqueo continental para sofocar la economía inglesa. Sin embargo, su reciente aliado Rusia no era muy devoto a esta alianza, y mucho menos al bloqueo continental. La creación del Ducado de Varsovia no les gustó mucho a los rusos, y además de eso, el bloqueo continental lastimaba su economía, por lo que empezaron a comerciar con el Reino Unido, y cuando Napoleón se enteró, se empezó a preparar para una guerra contra su reciente aliado, y comenzó a ensamblar un ejército cerca del río Niemen, en preparación para la operación militar más grande hasta esa fecha. Napoleón reunió un ejército de alrededor de 500.000 de hombres que venían de todas partes de Europa. La mitad eran franceses, y los demás eran de todo tipo de naciones, de sus títeres del Rin e Italia, y también sus aliados en Polonia, algunos de sus territorios lejanos en Croacia, y muchos de sus recientes aliados, Austria y en menor medida Prusia. Por su parte, los rusos solo tenían 220.000 hombres desorganizados para poner resistencia a lo que se venía, pero más hombres se estaban desocupando y reorganizando gracias a que el país se recuperaba de conflictos anteriores. Entonces, el 24 de junio de 1812 sucedió. Uno de los ejércitos más grandes de todos los tiempos empezó la invasión de Rusia. Miles de brigadas francesas empezaron a cruzar el río Niemen. De hecho, el ejército francés era tan masivo que tardaron 5 días en cruzar. Al sur, los austriacos también empezaron una invasión, y en tan solo 4 días los franceses tomaron Vilna y empezaron a avanzar por toda Rusia, mientras el ejército ruso solo decidió retirarse quemando la tierra por donde pasaran, para así dejar a los franceses sin suministros. Esto, sumado a los caminos deficientes y lodosos de Rusia, hicieron que el avance de Napoleón se volviera mucho más lento. Aún así, el avance no se detuvo y lograron llegar a Minsk en poco tiempo. A partir de aquí, Napoleón empezó a tener dificultades aparentemente insignificantes al inicio. La atrición causada por el verano y las enfermedades como el tifus y la disentería hizo que muchos de sus soldados que eran nuevos desertaran. Sumado a eso, los suministros llegaban lentamente debido a la precaria condición de los caminos de Rusia, y las dificultades logísticas de guiar un ejército multinacional de 600.000 hombres hicieron que la campaña de Rusia se convirtiera rápidamente en la campaña más difícil que Napoleón había guiado hasta esa fecha. Aún con las dificultades, a tan solo un mes de invasión, los rusos ya se habían retirado a Vitebsk, donde los 2 ejércitos rusos más grandes esperaban poner resistencia, pero el segundo ejército no pudo llegar, pues fueron bloqueados y derrotados en la batalla de Saltanovka, forzando a que ese ejército se retirara a Smolensk, y posteriormente el primer ejército hizo lo mismo. Napoleón había esperado acabar en cuestión de pocas semanas ganando batallas como había hecho antes, pero no se pudo debido a la retirada constante de los rusos. Es por eso que, para este punto, a pesar de no haber peleado ni una batalla seria, Napoleón había perdido a 1/5 de su ejército debido a la atrición. Para que se den una idea de la atrición que sufrían, se estima que en este punto morían alrededor de 1000 caballos por día, y con el debilitamiento severo de la caballería de Napoleón, los cosacos y partisanos rusos empezaron a atacar continuamente usando tácticas de guerrilla. Estos milicianos fueron una de las tropas más temidas por los franceses durante la invasión. Evitaban que Napoleón se informara de lo que pasaba a su alrededor y tuvieron un papel crucial en las dificultades logísticas de la campaña. Los rusos intentaron atacar los flancos franceses en Polotsk, pero fracasaron. Después de eso, Napoleón decidió continuar y atacó a los rusos en Smolensk, donde los rusos confrontarían a Napoleón directamente por primera vez. La ciudad fue cercada y el 16 de agosto 3 columnas francesas bajo las órdenes de Ney avanzaron hacia el sur de la ciudad, pero la artillería rusa los recibió con toda su fuerza. Pero pronto llegó el resto del ejército y comenzó un asalto a toda escala sobre la ciudad. Al día siguiente, Napoleón se enteró de que los rusos estaban retirándose, y a la 1 de la tarde Napoleón ordenó un bombardeo a la ciudad, el cual causó que los rusos se retiraran de las paredes y la ciudad comenzó a quemarse. Tras 2 días de batalla, los franceses no habían conseguido avanzar más allá de los suburbios de Smolensk, pero por la mañana del 18 de agosto, los rusos se habían retirado completamente una vez más. Después de la costosa victoria en Smolensk, Napoleón avanzó hacia Moscú. Aunque esta ciudad no era la capital de Rusia, era un lugar de suma importancia, por lo que los rusos estaban dispuestos a dar batalla.
Entonces, el 7 de septiembre de 1812, a varios kilómetros de Moscú, a las afueras de un pueblo llamado Borodino, 140.000 soldados rusos bajo las órdenes de Kutuzov se dispusieron a defender Moscú cavando 3 reductos enormes para detener a Napoleón, que venía con hambre de una victoria decisiva, además de 133.000 hombres. Y fue ahí donde se desarrolló la segunda batalla más sangrienta de todas las guerras napoleónicas, la batalla de Borodino. El 5 de septiembre los franceses tomaron el reducto de Shevardino y se desplegaron sobre el campo de batalla. El 7 de septiembre los rusos veneraron a Nuestra Señora de Smolensk y esperaron en sus reductos. Por su parte, Napoleón, a pesar de lo que le dijo Davout y lo que le dijo el sentido común, decidió lanzar un ataque frontal masivo sobre los reductos rusos. Luego ambos bandos empezaron un bombardeo de artillería masivo y el ejército francés avanzó sobre los reductos y aldeas del campo de batalla, los cuales pasaron de manos francesas a rusas en varias ocasiones. Fue una absoluta masacre para ambos bandos, pero tras varias horas de combate los rusos se retiraron. En menos de 24 horas, los franceses sufrieron más o menos 28.000 bajas y los rusos 52.000. Para la tarde de ese mismo día, Kutuzov se enteró de la absoluta masacre que había sucedido y se retiró. Una semana después, Napoleón llega a Moscú. No esperaba tener que llegar tan lejos para conseguir someter a los rusos, pero ahí estaba. La atrición causada por la planeación pobre y la logística interrumpida por constantes ataques cosacos hicieron que para este punto Napoleón llegara a Moscú con tan solo 110.000 hombres. Al llegar a Moscú, Napoleón encontró la ciudad casi completamente vacía. Gran parte de los 250.000 habitantes originales habían salido antes de la llegada de Napoleón. Lo bueno de llegar a Moscú fue que las tropas por fin encontraron descanso, por lo que empezaron a saquear la ciudad. Al llegar, Napoleón envió una carta al zar solicitando paz, pero el zar se abstuvo de darle respuesta durante un mes. En lo que estaban en Moscú empezaron varios incendios. Al principio pensaron que se trataba de soldados saqueando, pero conforme los incendios se hacían más comunes se dieron cuenta que los rusos estaban quemando su propia ciudad con tal de dejar sin descanso al ejército francés. Después de un mes de esperar respuesta por parte del zar, empezó a llegar el invierno y el ejército de Napoleón tuvo que retirarse. Intentaron retirarse por el camino de Kaluga en lugar de regresar por el mismo desgastado camino por el que vinieron, pero los rusos los detuvieron en la batalla de Maroyaroslavets, un enfrentamiento rápido pero costoso, donde unos cosacos casi toman preso a Napoleón. Tras eso, Napoleón se colgó una botella de veneno en el cuello, en caso de ser capturado. Es a partir de esta batalla que la atrición sufrida en meses anteriores empieza a surtir efecto. Tras la derrota en Maloyaroslavets, Napoleón decidió retirarse por el mismo camino por el que vino, camino que estaba agotado de recursos y para hacer la retirada peor, las temperaturas habían caído a 4 grados bajo cero. Cuando iban pasando por Viazma, la retaguardia del ejército francés fue alcanzada por los rusos. En la batalla de Viazma las cosas casi acaban mal de no ser porque el resto del ejército llegó a dar ayuda, o más bien asistir su retirada. Tras varias horas de sangriento combate urbano, la retaguardia francesa logró librarse de los rusos. La retirada, que era algo inusual para el ejército de Napoleón, hirió severamente el ánimo de las tropas, que solo hizo peor la agonizante marcha de vuelta. Para noviembre de 1812 las temperaturas bajaron a 20 grados bajo cero y empezó a nevar terriblemente. Las tropas se congelaban hasta la muerte, los caminos estaban llenos de soldados muertos y los que se quedaban atrás eran asaltados y asesinados por los cosacos. De tal modo que para cuando estaban de vuelta en Smolensk tan solo les quedaban 32.000 hombres. Aunque Napoleón había planeado resguardarse en Smolensk, el ejército se encontraba muy débil para aguantar ahí, por lo que continuó la retirada. Pero el general ruso Kutuzov se adelantó a Napoleón y lo esperó en Krasnoy. En la batalla de Krasnoy los rusos los emboscaron, y mientras el resto, o más bien dicho, los restos del ejército francés avanzaban por el camino, la Guardia Vieja los defendía. Tras 3 días de batalla en condiciones de nevasca, la mayoría del ejército se pudo librar de Kutuzov, quien decidió no precipitarse mucho en su ataque debido a que su ejército también estaba sufriendo por el invierno. Sin embargo, el mariscal Michel Ney no alcanzó a llegar hasta que la batalla acabó, y los rusos bloqueaban completamente el camino. Es aquí cuando se dio una de las historias más impresionantes de la invasión. Ney se vio forzado a cruzar el río Dnieper de noche con sus 6.000 hombres. Muchos perecieron gracias a los rusos y para cuando se reintegró el resto del ejército tan solo le quedaron 800 hombres.
Gracias a este escape tan riesgoso, Napoleón describió a Ney como el más valiente de los valientes. Napoleón continuó con la retirada usual, pero 3 ejércitos estaban convergiendo sobre el ejército en retirada, y con un deshielo repentino en Berezina, la situación quedó establecida para el desastre. Cuando Napoleón regresó, tomó al segundo cuerpo del ejército, que no estaba tan devastado como los demás. Entonces Napoleón ordenó a Oudinot que tomara a Borisov. Retomó el pueblo por sorpresa y por ahí los franceses planeaban cruzar el Berezina, pero justo después de abandonar el pueblo desorganizadamente, los rusos quemaron el único puente que había en kilómetros. Entonces Napoleón ordenó que los pocos zapadores que quedaban construyeran 2 puentes 25 kilómetros más arriba. Por la temperatura del agua, 5/6 de ellos perecieron, y a primera hora del 26 de noviembre, Napoleón ordenó quemar los estandartes de los regimientos destruidos. A pesar de la muerte de la mayoría de los zapadores, el 27 de noviembre las tropas empezaron a cruzar los puentes. Los frágiles e improvisados puentes se tambaleaban e incluso se rompieron en varias ocasiones ese día, pero permitieron que las tropas más aptas para pelear pudieran cruzar. Ese día los rusos se dieron cuenta de los movimientos de Napoleón y empezaron a marchar para atacar. A la orilla izquierda el cuerpo de Oudinot aguantó el ataque, y luego los coraceros hicieron una carga de caballería desesperada contra los rusos. Y aunque esto acabó con el avance a la izquierda, los coraceros fueron casi aniquilados. A la derecha, las tropas polacas y alemanas detuvieron a los rusos para después cruzar el Berezina. Para la tarde del 28 y la mañana del 29 todavía quedaban varios soldados en la orilla derecha. Cuando el resto del ejército se empezó a ir y los rusos empezaron a acercar, estos soldados se comenzaron a retirar en completo desorden en un hecho absolutamente trágico. Los ingenieros apartaban cuerpos de hombres y caballos para abrir paso a la multitud, de los cuales miles cayeron del puente y se ahogaron o congelaron, y muchos incluso fueron aplastados por el resto de la multitud. Este momento duro se transformó en tragedia cuando uno de los puentes se derrumbó bajo el peso de la multitud, y se ordenó que se quemara el otro puente para evitar el paso de los rusos. Abandonados al otro lado del río y muy débiles para pelear, los rezagados del ejército fueron completamente masacrados por cosacos y tropas rusas. El total de muertos nunca se sabrá con exactitud, pero se estima que murieron entre 20.000 y 25.000 franceses, y los rusos perdieron a menos de 10.000. El 5 de diciembre, Napoleón decidió escapar hacia Francia para defender al país tras la terrible derrota, abandonando a las pocas tropas que quedaron en Rusia. Esto parece una decisión apresurada y poco efectiva, pero para este punto solo quedaban entre 10.000 y 20.000 hombres de los aproximadamente 500.000 que entraron en Rusia. Cuando olieron debilidad, las demás potencias empezaron a preparar para la guerra. Entonces Napoleón empezó a armar un nuevo ejército para el ataque inminente. Pero eso será para otro video.